Al presentar como primer asunto el relacionado con el orden del día en el Consejo General del INE, en el debate, la consejera presidenta Guadalupe Tadei presentaba el primer asunto del día, pero la consejera del Poder Legislativo de Movimiento Paniaguado, Ivonne Ortega, solicitó agregar un punto sobre la impresión de boletas en respuesta a una sentencia del Tribunal Electoral a favor de sus candidatos prófugos de la justicia. Luego, el consejero del PRINE, Martín Faz, informó que las boletas del Senado estaban impresas al 100% y las de Diputación tenían un avance del 15%. Después, la consejera presidenta indicó que una vez notificada la sentencia, se tomarían medidas para resarcir el daño, sugiriendo que MC formalizara su solicitud para la reimpresión de boletas. Fue cuando el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, respaldó tajante esta propuesta, señalando que, según la respuesta dada, las boletas ya estaban impresas y confirmó que el Tribunal Electoral aún no había notificado la sentencia. En vista de esta situación, sugirió que mientras esperaba la petición formal de Movimiento Paniaguado, el Consejo General buscara alguna manera de abordar el tema de las boletas que omitían a dos candidatos del partido en Jalisco y Campeche. Enseguida, el representante de MC, Miguel Castro, expresó su preocupación por la omisión de sus dos candidatos delincuentes en las boletas y solicitó la reimpresión. Finalmente, la consejera presidenta propuso actuar inmediatamente tras recibir la sentencia para cumplir con lo establecido y esperar la solicitud formal de reimpresión por parte de Movimiento Ciudadano. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña da cátedra de magnanimidad al apoyar a Movimiento Paniaguado para que no saquen a sus candidatos de la boleta, a pesar de tener procesos penales en su contra, presionando a la lencha Tadei por hacerse la loca como le manda su amo Claudio X González. Adelante, diputada Ivonne Ortega. Presidenta, es de dominio público el dictamen que ha emitido el tribunal a favor de Movimiento Ciudadano. Y por la gravedad del asunto, le quisiera pedir, sé que es una sesión extraordinaria, que en el reglamento no se permite poder agregar un punto, pero por la gravedad del asunto le quisiera pedir que se agregara un punto en el que pudieran informar cómo se imprimieron las boletas. Ayer Talleres Gráficos hicieron público que ya se repartieron las boletas del Senado y el derecho superior de los electores de Campeche y de Jalisco merecen tener certeza. Necesitamos saber cómo están las boletas impresas y de conocimiento de cómo están las boletas, entonces tomar acciones inmediatas para resarcir el daño. Hoy llevamos 22 días, Presidenta, 22 días que nos quitaron a dos candidatos en campaña, en Campeche y en Jalisco, 22 días y contando. Le pido que se ponga en el orden del día y de no ser así, le pido que convoquemos una sesión ordinaria, terminando esta sesión extraordinaria, ya que nos encontramos todos por la gravedad del asunto, de las decisiones de este Consejo. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a poner a consideración de mis colegas si hay un momento en que podamos informar. No sé, consejero Faz, si tiene usted todos los datos sobre cómo ya están impresas las boletas, porque es cosa de informar rápidamente, pero además la sentencia del tribunal aún no ha sido notificada a este instituto, por lo tanto, una cosa lleva a la otra, pero sí hay una medida ya tomada. Las boletas del Senado están al 100% impresas y ya está corriendo la impresión de las de Diputación. Tendremos un avance alrededor del 15% de las de Diputación, pero las de Senaduría están al 100% desde la semana pasada. Gracias. De entrada, esa sería la información, diputada, y estaríamos a la solicitud expresa del partido una vez notificado este instituto de la sentencia del tribunal, porque tiene que pasar por una solicitud vía oficio para poder hacer y garantizar lo que usted está planteando. Solo le quiero comentar, este es un daño no a Movimiento Ciudadano, este es un daño a los ciudadanos. Esta es una institución que debe de garantizar la participación de los ciudadanos, lo cual no se está haciendo en este momento. Si la boleta ya está impresa y no tiene el nombre de nuestros candidatos, pido su destrucción inmediata y su nueva impresión, porque fue una decisión de este Consejo. Gracias. ¿Alguien más desea participar en este punto? Adelante, consejero del Poder Legislativo, diputado Fernández Noroña. Sí, muchas gracias. Yo considero que está la respuesta dada de que ya están impresas las boletas y efectivamente no ha notificado todavía el Tribunal Electoral la sentencia. En lo que se da ese tiempo y Movimiento Ciudadano hace la petición formal,
Ojalá el Consejo General encontrara alguna manera de enfrentar pues el tema de las boletas con la omisión de 2 candidatos de Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Campeche. Gracias. Adelante, representante de Movimiento Ciudadano. Gracias, consejera presidenta. Brevemente, la situación, si bien es cierto, no se ha notificado la sentencia por parte de la Sala Superior y que tiene un engrose, porque había 2 proyectos del RAP 125 y del RAP 135, que esperamos que sea en el transcurso de la mañana que se dé. También es cierto que en Campeche hay 700,000 boletas que no llevan el nombre de Eliseo Fernández. Y en Jalisco hay 7 millones de boletas que no llevan el nombre de Esquer. Entonces, ante esa situación, yo sí, además de hacerlo oficialmente, quiero convocar a la buena intención, la buena fe de las consejeras, los consejeros, para buscar transitar en esta situación. Hay un precedente de otra integración de este instituto, que Jaime Rivera recordará, que se superó mediante la reimpresión de estas boletas. Estamos por plantear esa situación, esa petición a ustedes, y sí adelantamos, como lo ha hecho la diputada Ivonne, esa gran preocupación, porque 2 principios rectores, la certeza y la equidad, se trastocan con una situación de este tipo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Si mis colegas lo aceptan, yo propondría de entrada, para solventar la petición de Movimiento Ciudadano, que una vez recibida la sentencia, actuemos de inmediato para reponer en principio lo que nos establezca la sentencia, y ahí mismo se informe y ya contemos con la solicitud formal de Movimiento Ciudadano para la reimpresión, y ahí podamos dar una respuesta formal, si así lo consideran. O sea, actuaremos en consecuencia de manera inmediata, diputada, y también al señor representante. Tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes. No se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores. ¿Qué hizo Zedillo con el apoyo de otros en la reforma a la Constitución 1997 para los jóvenes? Bueno, que antes de esa reforma, el trabajador, si se jubilaba con 10,000 pesos, eso era lo que iba a recibir, y Zedillo reforma la ley, reforma la Constitución para que ese trabajador, en vez de recibir los 10,000 pesos que gana en el último año, reciba de los 10,000, no exagero, 3,000. ¿Qué hace después Calderón con la maestra de BC, con los trabajadores al servicio del Estado? Porque la primera reforma de Zedillo es para los trabajadores inscritos al Seguro Social. Luego viene el fraude electoral, imponen a Calderón, y otra reforma es lo mismo, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos remediando? 2 cosas que ya se hicieron con reformas que enviamos nosotros a la ley. Una muy importante, que por decisión propia los empresarios, al darse cuenta de que eso era una gran injusticia para los trabajadores, los mismos empresarios deciden aumentar sus cuotas pagadas al seguro para las jubilaciones, con el propósito de que reciban más los trabajadores al jubilarse. Ellos deciden. Entonces, eso se aprueba. Aquí lo dimos a conocer. Al mismo tiempo, esa fue la segunda medida, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones, una fórmula. Hasta hace poco me informó el secretario de Hacienda que por esa medida que tomamos de reducir el cobro de comisiones, los trabajadores habían recuperado un poco más de 120,000 millones de pesos. O sea, se quedaban con ese dinero las AFORES. No les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas, y yo estoy seguro que vamos a terminar el año
con un ahorro de 150,000 millones de pesos para los fondos de los trabajadores. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.